Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a continuar con nuestras clases de teología para laicos. El día de hoy tenemos dentro del apartado de la teología fundamental el tema de la fe como encuentro con Dios. Vamos a hacer una pequeña oración pidiendo al Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda por intercesión de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Santísima Virgen María, intercede por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Listo, vamos a dar inicio entonces. Listo. La fe. En definitiva, vamos a ver después, es un encuentro entre Dios que invita al hombre y este hombre que tiene que tomar la decisión para asistir a esta reunión de amor. Por la revelación, Dios sale al encuentro de los hombres, les habla y los invita a participar de su naturaleza divina y a ser amigos e hijos suyos. Primer elemento, la revelación. Revelación se entiende un encuentro, es decir, que Dios invita al hombre a este encuentro. Por la fe, en cambio, el hombre acoge la palabra divina y responde a la invitación de Dios. Dios propone, el hombre decide asistir o no. Tal como Dios se entrega a él sin reservas, el creyente se entrega a Dios con todo su corazón. Solamente así funciona la fe. Dios se entrega totalmente y nos exige a nosotros también una entrega total. De esto nos queda claro en el Evangelio. Jesús dice que los llama, inmediatamente ellos, dejándolo todo, lo siguieron. El mandamiento del Antiguo y del Nuevo Testamento, amar a Dios con todo el corazón, todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda la inteligencia. Es una entrega total entre Dios y el hombre. Revelación y fe son conceptos correlativos que se reclaman mutuamente. Revelación tiene que ver con Dios y la fe más con nosotros. Se distinguen dos formas de conocer, el ver y el creer. Un ejemplo de conocer viendo es: yo vi cómo el fuego arrasó todo un bosque. Entonces sé que el fuego es muy peligroso. Pero hay otra forma también de conocer, y es el creer. Alguien me cuenta que realmente existe China, aun cuando yo nunca la haya visto, nunca haya estado ahí. Alguien me cuenta y yo creo entonces que realmente existe China. Este creer, ojo a esto, es un creer natural. La fe es un creer sobrenatural, porque creo en algo que está encima o sobre de este mundo, ¿no? Ya veremos a continuación. Cuando vemos algo, llegamos directamente a una verdad por demostración, intuición o experimentación, como haber visto este fuego que es tremendamente peligroso y que ha arrasado todo un bosque, ¿no? Entonces, yo lo veo y directamente lo creo. Ya sea por demostración, está demostrado que es peligroso. Por intuición, me parece que eso está mal, ¿no? Sí, eso está mal. Mira cómo se está incendiando todo el bosque. Entonces ya, voy captando que es peligroso. O por experimentación. ¿Será solamente una vez que pasa eso? Si vuelvo a encender un par de árboles en el bosque, ¿volverá a pasar esto? Sí, porque el fuego es peligroso. Entonces llego a esta certeza o a este conocimiento. Se habla entonces de evidencia intrínseca, es decir, que yo me doy cuenta
y conozco este elemento o este objeto que estoy estudiando o conociendo, porque en él mismo encuentro el sentido de su ser, o en él mismo encuentro las capacidades que tiene, en él mismo veo y me doy cuenta lo que él es. Y repito esto, en él mismo, porque cuando hablamos de la fe, ya vamos a ver ahora un poquito más adelante, será algo extrínseco, es decir, que no está en él mismo. En el fuego, por ejemplo, me doy cuenta de qué es y lo que puede hacer porque lo veo directamente. Conozco de él por que lo puedo ver intrínsecamente. Intrínsecamente significa que está dentro, en él mismo, ¿no? En él mismo, por él mismo. Yo lo puedo ver entonces el fuego, yo puedo creer en el fuego porque está delante de mí. Es un conocimiento, una evidencia intrínseca, ¿no? Sin embargo, creer es la segunda forma que hemos dicho para conocer. Creer, en cambio, significa un conocimiento al que llego indirectamente, por evidencia intrínseca. Solo se puede creer lo que no se ve. ¿Cómo llego a creer en algo que no veo? Creo, veremos más adelante, por un testigo. Alguien me cuenta. O puedo ver la evidencia no intrínseca, sino extrínseca. Es decir, que, como decía el padre Jorge Loring, un jesuita español, Dios ha dejado su huella en esta creación, en el mundo. Dios ha dejado como su rastro. Y entonces conozco a Dios no porque le veo directamente a Él, sino porque veo lo que Él ha dejado, sus rastros, sus huellas, ¿no? Entonces, esta es una evidencia no intrínseca porque no le veo directamente a Él, sino es extrínseca porque veo lo que Él ha hecho, ha obrado, lo que ha dejado. En este caso veremos puntualmente y más concretamente al testigo por a antonomasia, ¿no? A Jesucristo nuestro Señor. Ya veremos esto. El que cree llega a conocer aquello que cree. Ojo a esto, el que cree llega a conocer aquello que cree. Porque yo puedo decir, me parece que Dios existe. Me parece que sí. Pero mientras uno realmente no crea, no puede llegar a conocerle, sino que solamente será una noción de Dios, o quizá solamente será una idea de Dios. Pero realmente llegar a creerle y conocer eso que se cree, uno tiene que hacer entonces este acto de fe. Yo creo, y cuando creo, entonces puedo conocer por fin aquello que creo, ¿no? No porque sea experimentable o demostrable para mí o para la persona que está realizando este acto, ¿no? Sino porque lo es para otro de quien se fía. Alguien me predicó, alguien me anunció. Eso decía San Pablo. Nosotros creemos y la fe se da por la escucha de la palabra, porque alguien nos predica. Y yo me fío de su testimonio y del testimonio del otro y del otro. Hay que ver cuál es la fuente de estos testigos. ¿Cuál es el testigo principal? La fuente de todos los testimonios a lo largo de toda la historia de la iglesia. Pues entonces nos encontramos con Jesucristo, el testigo fiel, ¿no? Entonces yo le creo a Él, aun cuando no pueda ver directamente. Yo le creo en su palabra, y entonces, porque sé que Él es de fiar, hago o doy este paso de la fe, ¿no? Cuando creo, me apoyo en otro para llegar a una verdad. Por ejemplo, el testigo, aquel de quien me fío, debe ser fidedigno. El testigo tiene que ser realmente fiel, tiene que ser noble. Segundo, exijo también la credibilidad del mensaje, es decir, que lo que me dice no es una locura, no es algo que es incoherente, que es irracional. Debe no contradecir los conocimientos seguros que ya he alcanzado. Cuando tengo conocimientos verdaderos, lo que me dice este testigo nunca puede contradecir a esos otros, porque entonces habría un error tremendísimo. A menos, aquí hay dos opciones, que el testigo no sea realmente fiable y me esté diciendo mentiras, o que lo que yo creo que sé, lo que yo pienso que es verdad, no es verdad. Y él tiene que aclararme a mí que lo que yo pienso está mal.
Y si yo llego a esta constatación, entonces sabré que ese testigo me está diciendo la verdad, ¿no? En sentido estricto, creer es mucho más que opinar o suponer. Por ejemplo, Jesucristo, cuando venía y se encontraba con un fariseo, él lo desbarataba, porque lo que él creía que era verdad, él venía con una sabiduría y una verdad completa, absoluta, que el otro tenía solamente dos opciones: o quedarse en su error y en su mentira, o aceptar la verdad de Jesucristo, ¿no? Es que ese testigo, Jesucristo, la fuente de todos los testimonios, es justamente, ya veremos después, Dios. Y porque es Dios, su palabra es siempre veraz, ¿no? Es estar completamente convencido de la verdad que no se ve. Es decir, que no solamente yo opino, no solamente como que siento que es verdad, no solamente tengo como una noción de la verdad que alguien me ha dicho, que ese testigo me ha comunicado, sino que yo estoy convencido de ella. Eso ya es creer. Doy el paso o hago el acto de creer, y cuando creo, conozco lo que estoy creyendo y entonces eso me convence. La fe es conocer con certeza lo que no se ve. Ejemplos de la vida ordinaria tenemos nosotros, por ejemplo, en el ambiente sobrenatural, cuando decimos esto ha sido gracias a Dios. O aquí Dios ha actuado. Es que no hay otra opción, Dios tuvo que hacer algo. Esa persona fue sanada justamente por Dios. En el ámbito natural, uno cree muchísimo en personas o inclusive en elementos o en artefactos. Yo me subo en un taxi y sé que ese taxi no va a explotar. Sé que ese taxi está funcionando. Sé que por más de que vaya a 100 kilómetros por hora o 130, va a continuar, no se va a destruir, ¿no? Yo creo naturalmente en esto, aun cuando yo no sé cómo funciona el taxi. Es más, le creo al taxista. Creo que el taxista me va a llevar a la dirección que yo le he indicado. Y no estoy diciendo, tengo que hacer una prueba, un examen antes de comunicarme con él o de pedirle algo. A ver, no, yo tengo que hacer un examen si realmente esta persona está bien de la cabeza, si no me va a secuestrar o yo qué sé. O cuando vamos a comer en un restaurante, no andamos con una maquinita allí, con un laboratorio pequeño, analizando la carne. ¿Realmente es de res? ¿Realmente es carne de pescado? ¿Realmente esto de aquí es cordero? No andamos investigando, creemos, sencillamente creemos en el ámbito natural. Ahora en el ámbito sobrenatural, cuando creemos, así como en el natural, tenemos certeza, me estoy comiendo carne de res. Ese taxista me va a llevar a la dirección que le he dejado. En el ámbito sobrenatural también llego a decir, yo creo y hay una certeza absoluta. Dios es amor. Dios es mi Padre. Dios son tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se entiende? Así funciona, explicando de esta forma la fe, ¿no? Cuando uno está dispuesto a creer a otro, no solo en una situación determinada, sino siempre, sin ningunas limitaciones y condiciones de ningún tipo, entonces se cree en alguien. Cuando uno está realmente convencido de que alguien es muy fiable, entonces uno cree siempre en él. Sin embargo, no se puede creer en ningún ser creado. Ninguno está hasta tal punto por encima de otro que pueda constituirse en autoridad de valor absoluto. Ya lo decía el profeta, maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros siempre fallamos, somos finitos, somos débiles sobremanera y al final siempre terminamos fallando inclusive a las personas que más amamos. Inclusive cuando no queremos fallar, fallamos, ¿no? En consecuencia, esta forma de creer, un creer sobrenatural, un creer absoluto, solamente se lo debe a Dios, nunca a una persona, aun cuando hay personas que creen así, de una manera ciega en otras, y esto está muy mal, porque al final se decepcionan y son capaces inclusive de hasta quitarse la vida. Esto en amoríos pasa muchísimo, ¿no? Solo podemos creer entonces en Dios. En un sentido menos radical, con las reservas propias de cada caso, podemos creer a personas.
y tenerles tanta confianza que estemos seguros de la verdad de su testimonio. Solamente a sabiendas de que me puede fallar, puedo creer en alguien. Es decir, que no es una confianza absoluta, sino limitada. O es una confianza que se da en el conocimiento, en el saber de que la otra persona posiblemente me puede fallar, ¿no? Entonces ahí no me voy a llevar una sorpresa. Y sé que si en un momento me falla, ya me lo sabía, ya eso lo tenía anticipado, ¿no? Fe sobrenatural y absoluta solamente en Dios. También en el ámbito sobrenatural hay un ver y un creer, como hemos dicho antes, ¿no? Después de esta vida veremos a Dios cara a cara. Le veremos, pero solamente después de esta vida. Mientras estamos en la tierra, solo podemos creer en Él. Recordemos, hay ver y creer. Pusimos ya ejemplos del ver y el creer natural, también del ver y el creer sobrenatural. Concretamente ahora, en este ambiente de la fe sobrenatural, digamos juntamente con Santo Tomás de Aquino lo siguiente: le conocemos mediante el testimonio de otro a este Dios sobrenatural, porque no le podemos ver. Y dice la Suma Teológica: en iguales condiciones, ver es más que oír. Claro, si yo veo algo, estoy seguro de que ha pasado. Cuando yo escucho algo, no sé realmente, solamente he escuchado. Me dijeron que este bosque se incendió. Me dijeron, me contaron. Yo no sé realmente si pasó o no pasó, pero cuando yo lo veo, yo digo, realmente pasó. Es decir, que en iguales condiciones ver es más que oír. Pero, ojo a esto, es muy importante. Pero, si aquel por el cual se sabe algo está muy por encima de lo que uno es capaz de ver por sí solo, en este caso oír es más que ver. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo. Jesucristo está por encima de nosotros. Y su testimonio, aun cuando nosotros no lo podamos ver a este Dios sobrenatural, no podemos conocerle intrínsecamente, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces yo me puedo fiar en lo que yo oigo, en lo que yo escucho, porque su palabra es confiable y Él está por encima de nosotros. Él es Dios. Es decir, que si solamente alguien me cuenta algo, yo puedo decir, no sé, eso que tú me dices, no sé si creerte. Quizá es verdad, quizá no. Pero si el que me cuenta es Jesucristo, que está por encima de nosotros porque es Dios, entonces el oír está encima de lo que yo pueda ver. Porque yo veo cosas, pero no veo a Dios. Yo oigo que Dios existe por el testimonio de Jesucristo. Entonces, en este punto, el oír está por encima de lo que yo pueda ver y de lo que yo no pueda ver. Escucho que Dios existe y aun cuando no lo pueda ver, el escuchar que Dios existe es superior a lo que yo pueda ver. ¿Se entiende, no? Entonces, en este caso, el oír es más que ver. ¿Por qué? Porque Jesucristo está por encima de nosotros, es Dios y su testimonio es fiable, absolutamente. La fe divina hace participar en el conocimiento propio y exclusivo de Dios. Una vez que yo creo, entro en una dimensión que me hace conocer a Dios. Aquí dice un conocimiento propio y exclusivo, algo maravilloso. Dios pone en contacto, nos pone Dios en contacto con el saber mismo de Dios. Como la fe es un regalo de Dios, ya lo veremos también un poquito más adelante, Dios mismo está actuando para que nosotros nos pongamos en contacto con Él y así le podamos conocer, saber más de Él. El conocimiento más pequeño en el plano sobrenatural trasciende a los conocimientos más altos que podamos alcanzar en el plano natural. Un chispazo de la fe cristiana es mucho más perfecto que todo el saber humano, de toda la historia humana. Solamente un chispazo, una chispita del conocimiento sobrenatural. ¿Por qué te preguntarás? Pues escucha atentamente. Un pobre hombre que no sabe ni leer ni escribir, pero que cree en Dios, tiene una sabiduría más completa que un catedrático ateo.
El catedrático ateo, con su conocimiento, podrá vivir unos 60 años, 70 años a lo sumo, y todo lo que sabe se acabará. No le servirá para mucho más que solamente ese tiempo. Pero en cambio, una persona que sabe que Dios existe y quiere vivir según su voluntad, y aun cuando no sepa ninguna otra cosa, este conocimiento le valerá para la eternidad. Eternamente. Y por ello, este conocimiento es superior, está por encima de un conocimiento solamente limitado humano. Qué bonito cuando están los dos, conocimiento sobrenatural y conocimiento natural, ¿no? Sabe que hay un creador este hombre, el creador del mundo, que Dios es uno y trino y que somos llamados a vivir eternamente felices con Él en el cielo. Eso nada ni nadie lo puede comprar ni pagar. Esa sabiduría es sublime. En el caso de la fe sobrenatural, el testigo que nos trae el mensaje es Jesucristo mismo. Es el único que ha visto a Dios. La certeza de la fe sobrenatural se funda sobre la autoridad de Dios mismo, pero esta autoridad es a su vez objeto de fe. En ninguna otra religión, ninguna, ni Mahoma, ni Buda, ni ninguna otra religión, puede el fundador de esa religión decir que ha visto a Dios. No. Solamente Jesucristo, porque Él ha venido de Dios. Él es Dios mismo. Él ha visto al Padre y nos lo ha comunicado. Y por ello, la religión cristiana está por encima de todas las otras religiones. Duela al que le duela. Duela al que le duela. Porque el fundador no es solamente un profeta, como los tienen las demás religiones, sino que es Dios mismo. ¿Y cuál es la certeza de que es Dios mismo? Pues porque siempre cumplió su palabra a tal punto de que se resucitó a sí mismo y fue al cielo. Esto nunca, nunca, nadie en la historia lo ha hecho ni lo hará. Dios es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y luego entonces, nuestra fe sobrenatural se funda en esta persona, en Jesucristo, porque Él ha visto a Dios, porque Él es Dios. Y entonces Él es testigo, pero a la vez Él mismo es objeto de nuestra fe, porque nosotros creemos en Él. Él es testigo, Él anuncia la verdad, pero a la vez Él mismo es la verdad. Él es testigo de alguien más y a la vez Él mismo es ese Dios del cual Él es testigo. Esto es impresionante, maravilloso, ¿no? Jesucristo es un testigo verdaderamente excepcional y único. No se trata solo de un testigo, se trata de creer que este testigo realmente es Dios. Para poder creer lo que me dice, tengo que creer primero en Él, que Él es Dios. O si no, lo que Él me dice será solamente consejos bonitos que a veces se aplican a mi vida y a veces no. Pero cuando sé que es Dios, lo que Él me dice, sé que aun cuando yo no lo entienda y aun cuando no lo quiera, eso es bueno para mí, eso me corresponde a hacer a mí y eso es por el amor que Él me tiene, ¿no? El acto de fe, aunque razonable, en última instancia es un rendirse de la razón, porque la razón no puede abarcarlo todo absolutamente. Tiene que fiarse en fe, porque no puede verlo, en ese testigo. Y por eso es radical, es decir, que es un acto de rendirse radicalmente. Mi razón tiene que humillarse y decir, no lo puedo experimentar en un laboratorio, digamos así, a Dios. Entonces se humilla y dice, sin embargo, las evidencias extrínsecas, las evidencias de que ese testigo Jesucristo es realmente Dios son tan asombrosas que debo rendirme, dice la razón, ¿no? Debo rendirme ante estas evidencias extrínsecas, ante ese testigo fiel, y entonces levanto mi mirada al cielo y digo, yo creo, yo creo. Llega hasta lo más profundo del hombre y exige todas sus fuerzas. Una vez que crees en Jesucristo, crees que es Dios, entonces inmediatamente, consecuentemente, hay una entrega total. En el caso de la fe cristiana, el papel de la voluntad es esencial. Por razonable que sea la buena nueva de Jesucristo, no hay nada que me obligue a creerla.
No es que yo escucho el mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios, del Evangelio, y ya, tengo que creer obligadamente. Por supuesto que no, obligatoriamente, por supuesto que no. Como la inteligencia no llega nunca a la evidencia intrínseca frente a la cual no podría resistirse, es decir, que nuestra razón no puede llegar a un conocimiento intrínseco de Dios, porque ahí sí diríamos, claro, existe porque ya le he visto, porque ya está delante de mí. Eso es un conocimiento intrínseco, hemos dicho, ¿no? Ese conocimiento es extrínseco, entonces tiene que haber un acto de oscuridad, como dirá también San Juan de la Cruz, ¿no? La fe siempre tiene algo de oscuridad en nuestra razón, porque hay algo que no termino de creer, perdón, no de creer, de entender, porque sobrepasa mi razón. Es un misterio, ¿no? En consecuencia, la fe siempre tiene algo de razonable, por supuesto que sí, todo el conjunto es entendible, inteligente, pero también tiene su aspecto oscuro, en el sentido no de que sea algo malo, ¿no? Porque ya se escuchó algo así. Oscuro en el sentido de que no puede ver claramente, está como en tinieblas, esa parte no puedo ver. Claro, no vemos a Dios, entonces ese es el acto de la fe, ¿no? La voluntad debe tomar una auténtica decisión. La razón me guía hacia estas verdades, estas sentencias que me parecen lógicas, razonables, pero la razón sola no puede, porque no puede ver, no puede experimentar directamente, no puede tocar a este Dios. Entonces, ¿qué hace? La voluntad le ayuda y la voluntad toma una decisión. La fe no puede ser sino fruto de nuestra libertad. Porque somos libres, tomamos la decisión de creer en aquello que me parece que realmente es creíble, ¿no? Que es confiable. Nuestra libertad no solo se expresa en la decisión. El decidir es un acto secundario de la voluntad. El acto primario o principal es el amor. El querer creer debe entenderse en el sentido de amar. Es decir, que nuestra voluntad y nuestra libertad fueron creadas para amar. Y si es que yo doy el paso o tomo la decisión de creer, es porque quiero amar, ¿sí? La voluntad siempre toma decisiones en pos del amor. Creo porque amo. Creemos a Cristo porque le amamos. La fe es, en cierto modo, una declaración de amor a Dios. Desde mi voluntad que cree porque ama y porque ama, cree. La fe es, en definitiva, correspondencia al amor, un encuentro entre Dios y el hombre. La fe sobrenatural es un saber personal. Yo sé que Dios es Padre, porque lo dice Cristo. Es un saber aquí, dentro de mí, en mi alma, y luego también en mi inteligencia, y por eso puedo explicarlo. ¿Le creo a quién? A Jesucristo. Por eso toda nuestra fe está basada en Cristo. Él es el testigo fiel. Y es personal, pues porque yo creo, ¿no? Pero este creer personal se vuelve luego comunitario, porque luego decimos con iglesia, y como iglesia creemos. Esta dimensión personal hace que el acto de fe sea siempre misterioso. No podemos comprender las razones de ninguna persona, ni las nuestras propias, ni las de los demás. Hay siempre esta parte misteriosa, retomando las palabras de San Juan de la Cruz, esa parte como oscura de nuestra inteligencia, porque justamente es un acto de fe. Aquel que dice, ya veo todo clarito y todo lo entiendo y todo ya está iluminado para mí, a Dios yo lo he visto cara a cara y que aquí y acá, esa persona no tiene ni idea de lo confundido que está. Todo creyente tiene siempre este aspecto misterioso, ese aspecto en tiniebla, ¿no? Creo porque quiero y quiero porque amo. ¿Pero por qué amo? ¿Por qué hay personas que creen y otras que quieren creer pero no pueden? Si hay un querer, hay un amor. ¿Por qué no hay este creer? Pues quizá, veremos a continuación, será porque justamente la persona no toma la verdadera decisión de querer y de amar. La Suma Teológica nos dice lo siguiente: el acto de creer ciertamente depende de la voluntad de quien cree,
Eso es importante. El acto de creer ciertamente depende de la voluntad de quien cree. Si yo voy a creer, eso solamente depende de mi voluntad. Pero es necesario que la gracia de Dios prepare la voluntad del hombre para que sea elevada a las cosas que están sobre su naturaleza. Es decir, que yo me dispongo, pero también la gracia de Dios me dispone para yo, con mi voluntad, tomar esa decisión de creer. Muchas veces puede pasar que la persona esté diciendo, ¿y por qué yo no puedo creer como esas otras personas? Y la respuesta es no porque Dios no le da la gracia, sino porque la persona no ha tomado todavía una decisión con toda su voluntad en pos de querer creer, de querer amar a este Dios. En algún caso también puede darse en que la persona sí quiera, pero Dios está guardando el momento concreto para darle esa gracia, ¿no? La fe no viene de nosotros, es don de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 25 nos dice lo siguiente: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes, y se las has revelado a los pequeños. Revelación interior, no exterior a todos. Es la revelación de las palabras de Cristo, que es un don de Dios que reciben los que están dispuestos a acogerlo. Los pequeños, los humildes. Retomando lo anterior, se puede decir que la persona que dice que quiere creer en Dios, pero no puede, también será porque le hace falta este ingrediente de humildad. Quizá dice, yo quiero creer en Dios, pero no se humilla ante Él, no reconoce su pequeñez. Y siempre queriendo ser grande, Dios, tú vas a ser solamente mi acompañante, mi ayuda cuando te necesite. Si es así, pues olvídate, no vas a poder creer. Es que uno tiene que hacer un acto de humildad. Señor, sin ti no soy nada. Sin ti, aun cuando todavía no creo en ti. Señor, sin ti, si es que realmente existes, si realmente existes, Señor, sin ti yo no podría hacer nada. Ahí está entrando en el camino de la humildad para disponerse a tomar una decisión y Dios con su gracia darle el don de la fe. Expliquemos ahora esta fe con Juan capítulo 6 versículo 44, donde nos comunica Dios su palabra. Nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae. Esto lo dijo Jesucristo. Las insinuaciones divinas se producen en lo más íntimo del ser humano para suscitar una respuesta generosa. Allí Dios va trabajando. Además, se trata de una iluminación interior, mediante la cual el conocimiento humano se pone en condiciones de percibir algo que no puede alcanzar en virtud de su propia fuerza. El conocimiento humano se rinde, se da cuenta, se ilumina, o es iluminado, mejor dicho, y dice, hay algo que no puedo llegar a conocer. Hay cosas que están sobre mi capacidad. Y además, en cuanto se enciende esta luz, el hombre recibe la gracia de la fe. Allí, en la humildad, en la disposición, alcanza una certeza de la verdad de la revelación mayor que las certezas humanas. Es que el fuego es peligroso, puede quemar un bosque entero, sí, pero yo estoy más seguro que Dios me ama. Podría inclusive el fuego dejar de ser fuego, dejar de quemar, dejar de arder, dejar de ser peligroso. Pero Dios nunca me dejará de amar, porque el conocimiento que tengo de Dios es tan eterno, real, radical, absoluto, que nunca va a cambiar. Es una certeza total. Del fuego, aun cuando tenga certeza de que es peligroso y todo lo que he dicho, quizá un día puede ser distinto. Sabemos que no, que es una locura. El fuego siempre va a arder, siempre quema, ¿no? Pero a tal punto está esa certeza sobrenatural por encima de ella, de la otra certeza natural, que soy capaz de renunciar. Soy capaz de decir,
primero el fuego deja de dar calor que Dios deje de ser amor, de amarme y de existir, ¿no? Por ejemplo, en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 9, se nos dice: si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Veamos cómo lo explica este proceso de creer San Agustín. Dice él: el acto de fe consta de 3 elementos. Primero, asentimos del entendimiento. Creo que Dios existe y se ha revelado a nosotros. Es un acto del entendimiento. Me parece coherente, listo. Listo. En mi entendimiento digo, le creo. Pero eso todavía es un creer natural. Le creo. Ya, digamos que existe. Le creo. Luego viene un asentimiento de la voluntad. Creo a Dios, me fío de Él. Hay un acto, hay una situación concreta donde yo voy a realizar este acto de fe. Primero digo, creo, ya está bien. Que Dios me pueda ayudar, listo. Le voy a dar la oportunidad de que me ayude. Hago algo confiando en Él. Ese es el asentimiento de la voluntad. Y tercero, ayuda divina que hace posible el abandono completo. Es decir, que luego me doy cuenta que Él actuó y digo, creo en Dios. Este creo ya es sobrenatural. Realmente creo en Dios. 3 momentos: entendimiento, voluntad y ayuda divina. Entendimiento, veo que es creíble, veo que es coherente. Voluntad, hago un acto de confianza en Él. Y tercero, ayuda divina, Él actuó y digo, wow, realmente Él existe y ya lo digo sobrenaturalmente. En Cristo, Dios sale al encuentro de los hombres y en Él tienen los hombres acceso a Dios. Ojo a esto, cuidado con la fe en Dios solamente natural, porque hay muchos que están por allí creyendo en Dios, pero solamente naturalmente. Me parece coherente, la religión cristiana me beneficia en esos aspectos, veo que Dios a veces como que me ayuda por aquí, por acá, y todo como una especie de fe natural, solamente creyendo que es como una especie de espíritu que tiene una conexión con nosotros y de alguna manera me ayuda a mí. Esto no tiene nada que ver con la fe sobrenatural. La fe natural inclusive subsiste aun cuando yo no comulgue, aun cuando yo no me confiese, aun cuando no vaya a la misa, no vaya a la iglesia, aun cuando no crea en la iglesia. Esa fe natural subsiste, pero no sirve para nada. La auténtica fe es la fe sobrenatural. Y la fe sobrenatural siempre me lleva a la iglesia católica. Por eso hay personas que están por allí en otras iglesias solamente con fe natural, como si estuvieran en un partido político o en un equipo, en un club de algo, y allí están suscritos y entonces de ahí no lo saca nadie porque están solamente aferrados a una fe o a una certeza natural. Pero ¿cómo me explicas tú, hermano, que estás en otra religión, en otra denominación cristiana, que la fe no, que la verdadera doctrina, que la verdad completa está en tu iglesia y no está en la iglesia católica? ¿Cómo me explicas eso? No puedes. Más bien yo te puedo explicar cómo la iglesia católica es la auténtica que viene desde Jesucristo. Y si tú, a pesar de eso, no me crees, y eso pasa bastante, queridos hermanos, es porque tú tienes una fe solamente natural. Estás solamente suscrito a ese grupo. Punto. De ahí no te sales porque no te conviene. Estás bien ahí. Punto. La fe sobrenatural me lleva, como San John Henry Newman, a salirse de su iglesia, salirse de su denominación o confesión de fe, dejar la fe de sus padres por venir a la fe auténtica de la iglesia católica, porque descubrió que en ella estaba la verdad completa, ¿no? Wow. Por eso Cristo es el centro de la fe cristiana, el núcleo que irradia su luz en todas las direcciones y señala su lugar a las demás verdades reveladas. Cristo es el fundamento. Si creo en Él sobrenaturalmente, de ley voy a acabar llegando o siendo parte de la Iglesia Católica, porque encuentro en ella la verdad revelada por Él. Jesús es el Mesías enviado por Dios. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. El Mesías, Jesucristo nuestro Señor. Hechos capítulo 4, versículo 12. La fe, para terminar,
digamos esto, es encuentro, comunicación y amistad con Dios en Cristo. Mediante ella, el hombre es introducido en la intimidad divina. Entonces vivimos la vida de un hijo de Dios. ¡Qué hermosísimo! Sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Decir esto hace vibrar el corazón. Sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En el origen de la fe se hallan presentes las decisiones del hombre y el don gratuito de Dios. Ya lo hemos dicho, ¿no? Para tener fe, decisión, libertad, voluntad del hombre y una gracia de Dios. La iniciativa de nuestra salvación siempre está en Dios, obviamente. Es Él quien ama primero. Es Él quien busca al hombre, mucho antes de que el hombre le busque a Él. Dios invita, no obliga. Quiere que el hombre responda con plena libertad. Pero nuestra correspondencia a la gracia, esta misma correspondencia y disposición personal, esta decisión que tomamos, ya es también gracia. Es una gracia de Dios. Hasta aquí entonces llegamos con nuestra clase el día de hoy. Recuerden que la próxima semana, próximo viernes, cada viernes estamos subiendo una clase de teología. Ustedes pueden allí informarse, aprender más. Es necesario para este tiempo en el que vivimos. Laicos formados que puedan dar razón de su fe. Ahora les doy la bendición y recuerden que pueden hacer cualquier pregunta, ya sea en YouTube o en Facebook, al perfil o a la página Un Padrecito. También nos encontramos en Instagram. Estamos ahí para servirles. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hasta luego.